En esta mañana quiero detener con vosotros en una parábola que está en Lucas capítulo 18, los versículos 9 al 14. Lucas 18, versículos 9 al 14. Y esta es una parábola que el Señor utiliza con un doble propósito. Por un lado, Él busca enseñar al pueblo. Busca que la gente que está allí aprenda una verdad bíblica que va a ser importante para sus vidas. Y por otro lado, está buscando reprender a algunos que estaban allí escuchando y que se creían superiores a los demás. Digamos que, como solía hacer el Señor, Él pone a cada uno en su sitio. Él habla sin pelo en la lengua, no se calla nada, no le importa que puedan pensar mal de Él, no le importa si diciendo la verdad cae mal a la gente, le daba igual. Él predicaba la verdad y tuviera las consecuencias que tuviera. Pero también es verdad que mientras hace esto, el Señor lo que está buscando no es dar un rapapolvo. Ni el Señor, y por supuesto yo tampoco quiero dar un rapapolvo a nadie. Porque aquí el Señor, al mismo tiempo que es firme con lo que dice, está hablando con amor. Está buscando un propósito final. El propósito último del Señor aquí es invitarla a que dejen el camino que no es correcto para que comiencen una vida a su lado. Una vida que pasaba por Él mismo y que dejasen atrás la vida de tinieblas que lo único que le llevaba era la muerte. Así que yo te invito en esta mañana a que haga un pequeño ejercicio mental. Imagínate al Señor allí, rodeado de toda aquella gente, y que tú eres uno más de ese grupo. Tú y yo somos uno más de ese grupo. Allí está el Señor contando los misterios del reino de los cielos, y tú y yo somos parte de esa gente que está allí mirándole y escuchándole con la boca abierta. Porque para Él, hermano, es como si nosotros mismos estuviéramos allí escuchándole. Igual, cuando Él hablaba, no solo pensaba en esta gente, pensaba en ti y en mí, con nombre y apellido. Porque el Señor permitió que esta palabra que Él dijo allí quedara escrita en los evangelios para que llegase a nosotros hoy, a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y piensa en la grandeza de esto. Es grande, hermano, que Jesús aquí está pensando en ti y en mí con nombre y apellido. Y ni siquiera habíamos nacido. Así que en esta mañana no seas un simple oidor. Ponte como parte de aquel grupo que está escuchando la enseñanza del Señor. Y como decía el otro día Agustín, el Señor nos da una tarea. Él busca que oigas este mensaje, que lo lleves a tu corazón, que con la ayuda del Espíritu Santo busques si hay algo en tu vida que no está bien y que también con la ayuda del Espíritu Santo cambies el rumbo. Y en esta parábola el Señor está mostrándonos a dos personas radicalmente distintas. Tenemos a un fariseo y a un publicano. Y no tenían nada que ver entre ellos. Su pasado no tenía nada que ver. Su presente tampoco tenía nada que ver. Ni sus costumbres, ni sus amistades, absolutamente nada tenían que ver entre ellos. Pero lo más importante, y eso es lo que me quiero detener con vosotros en esta mañana, no solo eran totalmente distintas sus vidas, sus profesiones, sus amistades, sus costumbres, sino que también sus corazones eran radicalmente distintos. Y aquí no utilizo la palabra radical por casualidad. Es que su corazón, la raíz, lo más profundo de su alma, era absolutamente distinto. Jesús coge lo que había en la raíz de su corazón, de cada uno de ellos, y nos lo revela y con ello nos da una enseñanza para que nosotros mismos examinemos nuestro propio corazón. Esa es la idea. Esta parábola, hermano, es una especie de manual práctico de cómo relacionarte con Dios y adorarle. Míralo de esa manera. Si eres creyente, te va a servir a la hora de mantener una relación sana con Dios y adorarle como Él quiere que lo haga. Y si no eres creyente, te va a servir a la hora de buscar
a Dios como Él quiere que le busque y de iniciar esa relación nueva con el Señor. Y te va a evitar el error de acabar perdiendo el tiempo. Así que todo eso al final se va a traducir, seas creyente o no, en una bendición para tu vida y en la de los que te rodean, si es que de verdad abres tu corazón al mensaje del Señor. Vamos a hacer la lectura que está en Lucas 18, los versículos 9 al 14. Dice así la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Antes de entrar en la enseñanza que hay en esta parábola, me gustaría que viéramos un poco qué es lo que está pasando en este momento. Nos tenemos que fijar sobre todo en qué tipo de persona está aquí escuchando al Señor. Aquí ten en cuenta que cuando Jesús enseñaba por parábola, Él adaptaba su mensaje a la gente que le escuchaba. Así que es muy importante entender quién está aquí para entender lo que Jesús dice y por qué lo dice. Ahora mismo tenemos al Señor de viaje desde la región de Galilea, que está al norte, hacia Jerusalén, que estaba al sur, y para eso tenía que pasar necesariamente por Samaria, que estaba justo en medio de las 2 regiones. Si leemos los capítulos anteriores del Evangelio de Lucas, vemos que Jesús no pierde el tiempo, desde luego, por el camino. Él iba pasando por las diferentes ciudades y a medida que lo iba haciendo fue sanando a mucha gente, fue predicando el Evangelio allá por donde iba. También vemos que Jesús no iba solo ni mucho menos, sino que alrededor de Él iban diferentes grupos de personas. En primer lugar tenemos a los 12 apóstoles, su círculo más íntimo, aquellos que de verdad creían que el Señor era el Mesías, el Hijo de Dios. Luego tenemos en segundo lugar a una serie de discípulos que le seguían para aprender del Evangelio, entre los cuales algunos creían en Jesús como el verdadero Hijo de Dios, pero otros le veían como un simple maestro. En tercer lugar tenemos un montón de gente que no eran discípulos, pero que tenían cierta curiosidad por ver quién era ese maestro nuevo, ese hombre joven nuevo que enseñaba y que se enfrentaba a los fariseos. Iban allí a ver si hacía algún milagro espectacular o algo que fuera llamativo, o si enseñaba alguna cosa nueva. Había muchos enfermos que a lo mejor ni siquiera creían en Jesús ni les importaba el mensaje de Jesús, pero como habían escuchado que el Señor había sanado a algunos enfermos, pues iban allí a ver si el Señor también les sanaba a ellos. Y por último estaban los escribas, los fariseos, los doctores de la ley, que directamente odiaban al Señor y lo que estaban buscando en este momento era a ver si le pillaban en alguna contradicción o a ver si de alguna manera podían hacerle daño o incluso, mejor todavía, quitarle de en medio. Esta era la gente que había en este momento alrededor del Señor. A lo largo de los últimos días Jesús ha estado enseñando por parábolas e interpretando correctamente la ley y los profetas. ¿Y qué pasaba? Pues que mientras enseñaba le iba quitando la autoridad a esos escribas y fariseos, porque la mayoría de las veces que enseñaba algo se contradecía con lo que los judíos habían estado aprendiendo durante toda su vida. ¿Cuántas veces dijo el Señor, oíste que fue dicho, pero yo os digo? Entonces resulta que todos esos fariseos y doctores de la ley le tenían ganas. Era un estorbo para ellos. Muchas veces usaba a estos maestros de la ley
como ejemplo precisamente de lo que no había que hacer. El Señor no se cortaba un pelo en decirle a todos esos falsos maestros que eran unos hipócritas, unos falsos, unos incrédulos, unos hijos del diablo. Si lees con detenimiento el Evangelio, te das cuenta que esa imagen que nos muestran en las películas de Jesús, de un hombre amable, que habla suavemente, que no se metía en discusiones, es una imagen falsa. Cuando hizo falta, por ejemplo, cogió un manojo de cuerda y se lió a latigazo con todo el mundo y dejó el templo vacío. Lo llamó cueva de ladrones. Y también cogió a los doctores de la ley y les llamó víbora, serpiente, hipócrita, hijos de Satanás, sepulcro blanqueado y otras cosas peores. También se enfrentó al pueblo y lo llamó generación de víboras. ¿Hasta cuándo voy a tener que soportaros? Y otras cosas por el estilo. Incluso animó a sus discípulos a hacer lo mismo. Si vais por una ciudad y no quieren recibir el Evangelio, sacudió el polvo de los pies y os vais a otra. Y incluso se llegó a enfrentar hasta los propios apóstoles. ¿Os acordáis lo que hizo cuando Pedro le pidió que no se entregara? Apártate de mí, hijo de Satanás. Si Jesús tenía una característica es que hablaba claro, no dejaba títere con cabeza, cuando tenía que ser contundente lo era, aunque eso le convirtiera en alguien impopular. Lo que encontramos precisamente en Lucas capítulo 18 es un ejemplo de todo esto. ¿Y qué verdades bíblicas está revelando aquí Jesús? Pues vamos a verlo con la ayuda del Señor. Jesús pone su mirada en esa parte de aquella multitud que está a su alrededor que se creían mejores que los demás. Está dispuesto a darle una lección no solo a ellos, sino a todos los demás que están allí, incluyendo a sus discípulos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has pensado alguna vez cosas como estos versículos los he leído tantas veces que ya no sé qué aprender de ellos? Otra vez vamos a estudiar este pasaje, si ya lo hemos visto un montón de veces. Esto ya me lo sé de memoria. ¿Qué me va a contar de esto? ¿Y cosas así parecidas? Yo tengo que confesar, hermano, que algunas veces también lo he pensado. He cogido un texto y he dicho, ¿y ahora qué aprendo de esto con las de veces que lo he leído? Pero hay algo fabuloso que tiene la palabra del Señor. Y es que, por muy sencillo que sea el texto, a medida que va pasando tu vida y van pasando los años y tus circunstancias van cambiando, el Señor coge ese texto y te enseña cosas nuevas. Y esta parábola es un ejemplo de ello, hermano. Algunas veces puede ocurrirnos igual que les pasaba a aquellos escribas y doctores de la ley, que pensaban que lo sabían todo, y entonces coge el texto más sencillo de los evangelios y el Señor te da una lección. El Señor me ha mostrado, y es lo que quiero compartir con vosotros, lo mucho que ignoraba y lo mucho que necesito al Señor en mi vida. Por eso me gustaría que mientras estamos estudiando lo que dice Jesús en estos versículos, te fijes en estas dos personas de las que habla la parábola, en el fariseo y en el publicano, y piensa a cuál de las dos te pareces más. Y si de alguna manera el Señor te señala con el dedo, no rechaces ese señalamiento, no te enfades con el Señor, sino que mira en el interior de tu corazón y cambia tu rumbo, porque es lo que el Señor busca en esta mañana. Recuerda que esto es un texto que es un manual práctico de cómo conocer y luego cómo adorar a Dios. Deja que Él te purifique, que te santifique, que te modifique para su gloria. Porque no hay nada más grande, no hay nada más importante que conocer, entender y poner en práctica la voluntad de Dios. Dice el versículo 9 que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús sabía que entre toda aquella gente había algunos que se consideraban mejores y que despreciaban a los demás. Se consideraban moralmente superiores y los demás eran peores que ellos. Esa gente se creía la más santa, los mejores, la élite. Se veían como los que estaban más cerca de Dios.
porque eran los únicos que estaban cumpliendo a rajatabla con la ley de Dios. Y ahora quiero que te fijes en un detalle. ¿Dice en algún momento que estas personas confesaran públicamente eso? ¿A que no? Era un pensamiento que ellos tenían en el interior de su corazón. Pero vemos cómo para el Señor los corazones de estas personas eran como un libro abierto delante de Él. No podían ocultar lo que había ni en lo más profundo de su corazón. El Señor podía verlo claramente. Tu corazón, mi corazón, es como un libro abierto ante los ojos del Señor. Podemos tener una apariencia estupenda por fuera, nos podemos ocultar entre toda la multitud y parecer que estamos allí deseosos de aprender del Señor y de su palabra. Podemos estar aquí entre los miembros de una iglesia, podemos incluso tener hasta un ministerio, pero si por dentro nuestro corazón está lleno de pecado y de maldad, el Señor se va a dar cuenta. Si nuestra vida realmente no va por el camino correcto, marcado por su palabra, Él va a verlo claramente y se va a encargar de señalarlo con el dedo y de sacar toda esa suciedad a la luz. Mucha gente se enfada cuando les presentamos el Evangelio y se dan cuenta que el Señor les está señalando con el dedo y te dicen que dejes de hablarle o se van. Cuando el Señor les dice que están separados de Dios por culpa de su pecado. Cuando les dices que no son autosuficientes y que si quieren ser salvos, tienen que aceptar a Jesús como el Señor, el Salvador y el dueño de sus vidas. Y te dicen, yo no tengo dueño, yo soy dueño de mi propia vida. Incluso hay hermanos en la fe que se pueden enfadar cuando les dices que hay algo en su vida que no está bien. Porque eso choca con un mundo en el que está de moda hacer lo que a uno le da la gana. Ser libre, ser autosuficiente, eso es lo que está bien en este mundo, ¿verdad? Como dice el anuncio del IKEA, ¿os acordáis? Ya hace tiempo que no escucho ese anuncio. Bienvenido a la República Independiente de tu casa. Hay un spot también muy famoso de Nike que dice, just do it, simplemente hazlo. ¿Te apetece? Hazlo. Si te apetece, está bien, hazlo. No, hermano. Eso, un discípulo de Cristo no puede hacerlo. Es importante que entendamos para qué ha venido el Señor a este mundo. El Señor ha venido a este mundo y nos ha revelado su palabra, no para ser agradable, ni para ser amable, ni políticamente correcto, sino para salvarnos del pecado y de la muerte. Y para eso es necesario que conozcamos la verdad, aunque esa verdad sea incómoda. Volviendo al texto de hoy, resulta que esos que se creían justos, ese fariseo que estaba allí en pie delante de Dios en el templo, se había olvidado de la enseñanza del Señor en el Salmo 142. ¿Sabes lo que dice? Perdón, el Salmo 14. Salmo 14. ¿Sabes lo que dice el versículo 2? Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Ni uno. El apóstol Pablo, que había sido un fariseo igual que esta gente, se dio cuenta de esta verdad. Como dijo Salvador, él conoció al Señor, ¿sí? Y se dio cuenta de esta verdad gracias a Dios. Y utiliza precisamente este salmo para confesar en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aun uno. Y déjame decirte algo que es esencial para tu vida. Tú no eres independiente. Yo no soy independiente. La República Independiente de mi casa no existe. No puedes hacer simplemente lo que te dé la gana. Yo tengo que hacer lo que mi Señor quiere. ¿Por qué? Porque es mi Señor. ¿Quieres saber cuál es el modelo de Dios para gobernar tu casa y tu vida? Lo tenemos en el Salmo 127. El Salmo 127, versículo 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia.
Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Quieres que te salga algo bien? ¿Quieres tener éxito en algo en tu vida? Cuenta primero, antes de empezar, con Dios. ¿Qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué enseña Dios sobre esto en su palabra? Y si ves que eso es acorde con lo que Dios enseña en su palabra, entonces adelante. Así que aquí Dios nos está advirtiendo para que no caigamos en dos errores que este fariseo de la parábola cometió. Error número 1, confió en sí mismo. Confió en sí mismo para alcanzar la justificación ante Dios en vez de confiar en Cristo como su Salvador. Error número 2, y cuidado con esto porque aquí los creyentes corremos peligro de caer. Error número 2, menospreciaron a los demás pensando que ellos eran mejores, en vez de dedicarse a adorar al Hijo de Dios, que era el único de los que estaba allí, que podía decir que sí que era superior a los demás. Como veis, las apariencias engañan, y es también lo que pasa con los dos personajes de esta historia. Fíjate en el versículo 10. Dice que dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. ¿Estaba mal ir al templo a adorar, hermano? Claro que no. Así que en principio la cosa pintaba bien. ¿Estaban haciendo algo malo? Parece que no, ¿verdad? Estaban en el templo para adorar. Estos dos hombres eran ante los ojos de la gente muy distintos. Tenemos a un fariseo que era un estudioso de la palabra, que cumplía la ley a rajatabla, y mientras que el otro era un publicano, era un traidor, que se aprovechaba de los males de su pueblo para ganar dinero. Pero bueno, en principio la cosa pintaba bien porque los dos conocían la ley de Dios, los dos creían en Dios, los dos estaban allí dispuestos a pasar un tiempo de adoración en comunión con Dios, pero a partir del versículo 11 empezamos a ver lo que había en el interior de cada uno de sus corazones y entonces aparecen los problemas. Fíjate lo que dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Su oración tenía 3 características. La primera de ellas es que estaba orando de pie. La segunda de ellas es que estaba orando, pero estaba orando consigo mismo. Su oración no estaba subiendo ante el trono de Dios. Y en tercer lugar, solo da gracias a Dios por lo que tiene. Fíjate que él no pide nada, él no adora, él no hace nada, él solo le da gracias a Dios por lo que tiene. ¿Y sabes por qué no pide nada? Porque cree que no necesita nada. No cree que tenga necesidad de pedir nada porque pensaba que él ya era perfecto. Pero mirad qué diferencia con la oración del publicano, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Fíjate que el publicano no se atrevía ni a levantar la mirada. Y en segundo lugar, su oración estaba dirigida a Dios. No estaba hablando consigo mismo. Él estaba hablando con Dios. Dios estaba escuchando su oración. En tercer lugar, fíjate que él no le da gracias a Dios por nada. No hay ningún motivo de acción de gracia. Él solo agacha su cabeza y le pide perdón por sus pecados. Ni siquiera llega a pedirle nada más. Su oración está exclusivamente centrada en pedirle perdón a Dios por sus pecados. Esa era su prioridad. Hay 2 detalles muy importantes que si hacemos una lectura rápida de la parábola se nos puede pasar por alto. A mí me pasó hasta que me puse a preparar este mensaje. Lo primero, el fariseo estaba orando de pie. ¿Y qué tiene de malo eso, no, hermano? Cuando nosotros oramos, muchas veces
como símbolo de respeto ante Dios, nos ponemos de pie, ¿no? Pero este no era el caso. Este hombre estaba de pie no porque quisiera engrandecer al Señor, sino porque él se consideraba alguien grande delante de Dios. ¿Entiendes la diferencia? Él pensaba que podía hablar con Dios de tú a tú porque era perfecto. Él pensaba que por sus propios méritos, por toda la obra que ponía en práctica en su día a día, ya era un hombre justo delante de Dios y podía hablar con él de tú a tú. ¿Por qué iba a agachar la cabeza si no tenía nada de qué avergonzarse? Sin embargo, el publicano estaba allí con la cabeza agachada, recordando todas las maldades que había hecho en el pasado y que ya no tenían remedio porque ya estaban hechas, arrepentido por todo lo que había hecho, sintiendo una vergüenza tan grande que no era capaz ni de levantar la mirada del suelo. Tampoco era ni siquiera capaz de la vergüenza y de la tristeza que tenía encima de pedirle nada a Dios, sino solo perdón por sus pecados. En segundo lugar, hay otro detalle muy importante en esta parábola que se nos puede pasar por alto. ¿En quién se estaba fijando el fariseo mientras oraba? Se fijaba en el publicano. Pero ¿en quién se fijaba el publicano mientras oraba? Se fijaba en sí mismo. Se fijaba en sí mismo. El fariseo se consideraba perfecto, no era ni ladrón, ni injusto, ni adúltero, ni un traidor como ese publicano que estaba allí. Pero ignoraba lo que el apóstol Pablo, otro que fue fariseo como él, pero que fue transformado por el Señor, entendió perfectamente y que tenemos en Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Te ha pasado alguna vez que has compartido el mensaje del Evangelio con otra persona y cuando has llegado al punto del Evangelio te ha dicho, pero ¿por qué voy a tener yo que ir al infierno si yo no he hecho nada malo? Si yo no he matado a nadie, si yo no he violado, si yo soy buena gente. ¿Por qué va a enviarme Dios al infierno? El fariseo tenía exactamente ese mismo problema. Puede que no hubiera matado nunca, pero ¿acaso nunca había pensado mal de nadie? ¿Acaso no había mentido nunca en su vida? ¿Acaso no había cometido nunca un pecado en toda su vida? ¿De verdad ni uno? Por supuesto que sí. Y desde el momento en que él cometió su primer pecado, por pequeño que pudiera ser ante los ojos de los hombres, para Dios ya había infringido toda la ley. Es como si hubiera matado, es como si hubiera violado, es como si hubiera hecho lo más terrible que se te ocurra. Ante los ojos de Dios es así. Por otro lado dice que el publicano se golpeaba el pecho, recordaba su maldad, recordaba todo lo que tenía acumulado a lo largo de su vida y reconocía que era merecedor de un castigo. Suponiendo que Dios no hubiera querido perdonarle, él no hubiera protestado porque sabía que se lo merecía. Si tuviéramos que resumir la oración de uno y otro, podríamos decir que el fariseo rebosaba de vanagloria y el publicano rebosaba de arrepentimiento. Como decíamos antes, nuestro corazón es un libro abierto para el Señor. ¿Verdad que las apariencias aquí engañaban? Él vio esto en cada uno de ellos mientras oraban. Y mira el efecto final en el versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa, hablando del publicano, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El publicano que parecía tan malo, tan sucio, tan pecador, y que lo era, sin embargo, descendió a su casa justificado. Y el fariseo que parecía tan justo, tan santo, tan superior moralmente, y que no lo era, descendió a su casa igual de condenado que cuando llegó a aquel templo. Básicamente podemos decir que aquel hombre había perdido el tiempo. El fariseo dedicó su vida a ser el primero, el mejor.
a escuchar cómo los demás le alababan por lo que había conseguido, por lo mucho que sabía de la palabra. Pero acabó siendo el último, había perdido el tiempo, malgastó su vida. ¿Por qué? Porque se había desviado de los caminos de Dios. Si te desvías de los caminos de Dios, da igual lo que hagas, da igual lo que la gente piense de ti, estás perdiendo tu tiempo. Él trató de hacer las cosas a su manera. Just do it. Simplemente hazlo. Pero lo que estás haciendo es de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿sí o no? Porque si no, estás perdiendo tu tiempo. El mismo Jesús se lo dijo más de una vez a los propios fariseos. Por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro. Rabí significa maestro. Uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre a vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo. Ese es el modelo del Señor para el liderazgo. El que es mayor de vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Fíjate la misma conclusión que llega el Señor aquí, que es la parábola en la que nos hemos detenido hoy. ¿Y qué pasa? Es que el publicano no tenía razón al sentirse un pecador indigno delante de Dios. ¿Tenía razón en sentirse un pecador indigno, sí o no? Nadie me responde, ¿no lo sabéis? Paco dice que sí. Pues sí, tenía razón. Era un pecador indigno, no se merecía nada. Pero aquí hay una palabra, hermano, que es clave en esta historia y en el Evangelio. Esa palabra es justificado. Justificado. Ser justificado implica que alguien que no somos nosotros tiene que actuar en nuestra vida para cambiar nuestra situación y borrar los pecados y pagar el precio por esos pecados y como resultado reconciliarnos con Dios. Porque para nosotros eso es imposible. Por eso yo no puedo justificarme, tengo que ser justificado. Y el único que puede hacer eso es Jesucristo. Jesucristo. Ser o no justo es algo que no depende de nosotros. El publicano no era justo, sino que fue justificado. ¿Entiendes la diferencia? Y es lo que tenemos que predicarle al mundo. Yo no soy mejor que el mundo. Yo no soy justo, he sido justificado. Justificado. Y gracias a ello tenemos paz para con Dios. Paz para con Dios por medio de Jesucristo. Su transformación de pecador indigno a nada menos que hijo de Dios no fue por algo que él hubiera hecho, sino por los méritos de Jesús. ¿Tenía razón al golpearse el pecho y sentirse culpable? Lo era culpable. Pero el Señor borró esa culpa. El fariseo pensaba que era justo, pero vivió engañado porque confiaba en sí mismo, sin querer aceptar al verdadero y único Salvador de la vida, que era Cristo. No se dio cuenta de que todas sus obras no valían absolutamente para nada. Solo tenía que hacer una cosa muy sencilla: aceptar a Cristo como el Señor de su vida. Y eso no quiso hacerlo. Tienes que aceptar al Señor Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Si no lo haces, estás perdiendo tu vida, estás perdiendo tu tiempo. Y ya para concluir, ¿qué mejor forma de hacerlo que con la misma conclusión a la que llega el Señor Jesús? El que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Quieres iniciar una relación de verdad con Dios? Tienes que humillarte. ¿Quieres mantener, tú que eres creyente, una relación sana con Dios? Tienes que humillarte. Cada día. Y entonces Él te enaltecerá. Él me enaltecerá. El publicano se humilló, agachó su cabeza, reconoció su pecado ante Dios y el Señor lo enalteció. ¿Y cómo lo enalteció? Justificándolo. Ya no tenía por qué golpearse el pecho. Ya no tenía por qué sentir vergüenza. Ya no tenía por qué sentir remordimiento. Ya no tenía por qué temer el castigo de Dios.
porque Jesús cogió todo eso, lo clavó en la cruz y pagó el precio por él. En eso consiste el enaltecimiento de Dios para con nosotros. Fíjate que Dios me enaltece no por nada que yo haya hecho, sino por todo lo que Jesús hizo. Esa es la diferencia. Cristo limpió mis pecados. Cristo quiere limpiar tus pecados. Y además de esta historia, sacamos otras 4 enseñanzas que van a ser de mucha utilidad para nosotros, tanto a la hora de conocer a Dios como a la hora de adorarle correctamente. En primer lugar, aquí aprendo que tengo que acudir a Dios con una actitud de reverencia. Una actitud de reverencia, porque delante de Él, ¿qué soy? Nada, no soy nada. Aunque aparentemente a los ojos de los demás parezca alguien grande, el más listo, el más guapo, que no es el caso, porque yo no soy ni el más listo ni el más guapo. Pero aunque lo fuera, todo eso se ve empequeñecido ante la grandeza del Maestro con M mayúscula, que es el Mesías, el Hijo de Dios, Jesucristo. Delante de su gloria solo puedo agachar mi cabeza, adorarle con reverencia y decirle: Dios, sé propicio a mí, pecador. Cuando vengas aquí a adorar, el protagonista es Dios. Todo lo demás es secundario. La calidad del sonido, si el hermano de la alabanza afina mejor o peor, si el hermano que predica es más o menos monótono, si el texto me gusta más o menos, si al hermano que preside se le ha olvidado algo. Eso no tiene importancia. Adórale, disfruta de su presencia, examina tu corazón, mira si el Señor te está señalando de alguna manera. Y si lo está haciendo, cambia tu vida con la ayuda del Espíritu Santo. En segundo lugar, aprendo que acercarme ante Dios con una actitud de reverencia no es suficiente. Además de eso, tengo que hacerlo con humildad, considerando que soy el pecador más grande de todos. Aquí no hay nadie mejor que yo, pero tampoco hay nadie peor que yo. Es así como Dios me ve. Yo no soy mejor que nadie. Vete a una habitación tranquila de tu casa y cuando estés a solas con Dios, ponte de rodillas delante de Él. O siéntate, si lo prefieres. Humíllate ante Él y ponte en sus manos para que Él tome el control de tu vida. Te voy a hacer una pregunta, hermano. Una pregunta que también yo a mí mismo me hago. ¿Cuánto tiempo de tu devocional diario dedicas, con la ayuda del Espíritu, a analizar si hay algo de tu vida que ha dejado de estar bajo el control de Dios? ¿Cuánto tiempo dedicas a analizar si has creado esa república independiente en la que no dejas entrar a Dios? Es más, ¿tienes devocional diario? No hace falta que respondas. Llévatelo a tu casa y piensa en ello. En tercer lugar, aprendo que tengo que confesar mis pecados ante Dios, porque también podré parecer el más santo y el más bueno, y que incluso la gente me lo reconozca. Esta persona es buena, un hombre de Dios. Pero Dios puede leer en el libro abierto de mi corazón y sabe si eso es verdad o no. Y si no es verdad, Él me va a señalar con el dedo de una manera o de otra, enviándome un hermano, mostrándomelo en la palabra o de cualquier otra manera. No es suficiente con saber que he pecado. Además me tengo que arrepentir y además le tengo que pedir perdón al Señor por mis pecados. Dios es propicio a mi pecador. ¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón a Dios por tus pecados? Piensa en esto. ¿Qué porcentaje de tu oración dedicas a pedir perdón a Dios por tus pecados? A confesar ante Dios tus pecados. ¿Y qué porcentaje de tu oración dedicas a darle gracias a Dios por lo que tiene y a pedirle cualquier otra cosa al Señor? Recapacitemos en ello, hermano. Y en cuarto lugar, aprendo que la posición que me corresponde es la de siervo. Yo soy un siervo, nada más. Soy un instrumento, un vaso de barro en las manos de Dios. Dios no nos hace descender desde su monte justificado para mirar a los demás por encima del hombro, sean creyentes o no.
ni para vivir en la iglesia exigiendo que esa iglesia nos guste o sea atractiva. Él me hace descender de su santo monte justificado para servir a mi hermano, también para servir al mundo predicándole la palabra, con mi vida, con mi boca, con mi modo de caminar. Que la gente te mire y te diga, ¿tú qué eres? ¿No te ha pasado nunca? Se han acercado a ti y te han dicho, oye, ¿tú qué eres? ¿Tú eres cura? No, yo no soy cura. Y les has tenido que explicar qué es lo que hay en ti, qué es la obra del Espíritu Santo. Y la finalidad de todo esto, hermano, no es conseguir tú nada para tu beneficio. La finalidad de todo esto, lo más grande de todo esto, ¿sabes qué? Darle la gloria a Dios. Ese tiene que ser nuestro propósito final. Y si con darle la gloria a Dios tenemos que sacrificar una parte o toda de nuestra vida, pues hay que hacerlo. Porque dime una cosa, ¿hay algo más grande que Dios? No lo hay. ¿Cuánto tiempo de nuestra vida cristiana, me pregunto a mí mismo, cuánto tiempo de nuestra vida cristiana dedicamos a servir sin esperar nada a cambio? ¿Y qué porcentaje de nuestra vida cristiana dedicamos a exigir sin dar nada a cambio? Llévate esta pregunta a tu casa, hermano. El Señor quiere enaltecernos. No porque nos lo merezcamos, sino porque Él nos ama. Simplemente porque Él nos ama. Él quiere tener una relación íntima con nosotros y esa es la buena noticia. Quiere salvarnos de la condenación. Quiere ser nuestro Padre. Quiere ser nuestro Señor. Quiere bendecirnos a nosotros y quiere bendecir nuestra casa. Quiere hacer que descendamos de ese monte justificado. Así que en esta mañana yo te hago un llamamiento. Seas creyente o no. Abre las puertas de tu corazón. Abre las puertas de tu casa. Deja que Cristo transforme tu vida. Deja que Cristo coja esos detalles que hay en tu vida que aún necesitan ser pulidos y los perfeccione cada día. Ánimo, hermano. Ánimo y manos a la obra. Que el Señor os bendiga. Oremos al Señor, hermanos. Señor y Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por este pequeño pueblo que está en este momento congregado en este lugar, Padre. Te damos gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por ese regalo que no nos merecíamos de la salvación, Señor. Gracias por habernos abierto los ojos, Señor, que no sabíamos dónde estaba el verdadero dador de la vida, no sabíamos ni dónde estaba el camino verdadero, Señor, pero tú abriste nuestros ojos y nos mostraste la verdad, Señor. Nos mostraste la obra que hiciste en la cruz, Señor. Nos mostraste, Padre, el camino verdadero que pasa por ti. Nos mostraste la luz, Señor. Y nos mantienes cada día a tu lado en esa luz verdadera. Señor, queremos poner en tus manos, si hay aquí en esta mañana alguien que necesite cambiar algo en su vida, si hay alguien aquí que todavía no te conoce, Señor, que toques la raíz de su corazón para que se pueda volver a ti. También, Señor, queremos pedirte que en esta mañana tome a todos tus siervos, Señor, y si necesitamos que algo en nuestra vida tenga que ser pulido para que seamos discípulos ejemplares, Señor, delante de ti, que tú lo obres, Señor, en nuestra vida. Señor, si hay algo en nuestra vida que sea de estorbo al testimonio, que tú lo cambies. Si hay algo en nuestra vida que sea de estorbo a que te sirvamos, que tú lo quites. Si hay algo en nuestra vida que sea de estorbo para que este lugar se llene de discípulos verdaderos, que tú hagas lo que tengas que hacer, Señor, para que siempre para tu gloria, Señor, este lugar se llene de adoradores, para que en el barrio donde estamos y más allá, Señor, seamos instrumentos en tus manos, para que muchas personas más puedan llegar a escuchar y a conocer el mensaje del Evangelio. Te pedimos, Señor, por todas esas personas que en estos días, con motivo de la celebración de la Navidad, Señor, tú nos has abierto puertas para darle testimonio, Señor. Queremos pedirte que toques sus corazones,
Queremos pedirte, Señor, que tú obres en sus vidas, Padre, y aquello que no controlamos, Señor, tú sí lo controlas, Padre. Sabemos que tú eres el único que puede convencer de pecado, Señor, y puede hacer un corazón transformado. Así que, Padre, ponemos en tus manos a nuestra familia, a nuestros amigos, a todas las personas que conocemos, Señor, confiando plenamente en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.